¿Cómo le va, concejal? Bienvenido, gracias por venir. No, gracias a ustedes, muy buenas tardes. Bueno, ¿qué pasó ayer en el Consejo? Como dato sobresaliente, ayer logramos romper con más de 6 años de oscurantismo, podemos decir, en materia de tren urbano, donde desde el año 2009 le venimos presentando pedidos de informe, más de 10 en total, que nunca habían obtenido respuesta. Pero también rompimos con 9 años de este procedimiento, de este modus operandi desde la gestión Barletta, que nunca había dado respuesta a los pedidos de informe de la oposición y que tampoco habían permitido realizar interpelaciones a los funcionarios de gobierno. Ayer interpelamos al secretario general de la Intendencia, al señor Pereira, al subsecretario de Planeamiento y Movilidad Urbana y al fiscal municipal, quienes respondieron algunas de las preguntas que le hicimos porque no pudieron responder a todas y de alguna manera echaron un poco de luz sobre una cuestión que creo que tiene preocupado a los santafesinos. ¿Cuál fue el título de la reunión el día de ayer? Lo que ha sobresalido, que después vimos, termina la reunión y uno sigue a los funcionarios en Twitter, en redes sociales o por teléfono inclusive, nos decían, nos acabamos de enterar de esto. Bueno, el título podemos decir, hay varios, no se realizaron estudios, sería una declaración entre comillas de Pereira. El transporte va a ser deficitario, es y va a ser deficitario, ese es otro título. Hay una concesión precaria, una autorización precaria a favor de la empresa Autobuses Santa Fe, que recién mencionaba Galeano, que está implicada también en un procedimiento judicial que nos interesa a los santafesinos. Todas estas cuestiones que no fueron consultadas a los santafesinos. No se cumple con la normativa de señalización de tránsito, ni con la ley 26.363, ni con la ley 24.449 en el anexo L. Hay un nivel de desinformación importante. Los propios funcionarios hay información que desconocen y fundamentalmente que para tomar la decisión de invertir 60 millones de pesos de los santafesinos que hoy va a usufructuar la empresa Autobuses Santa Fe sin poner un solo peso, solamente pasando todos los meses a retirar las ganancias que obtenga de este servicio. Estas inversiones se hicieron sin autorización, no solo del Consejo, que era algo que nosotros planteábamos. Desde el año 2009 hasta el 16 de junio del año 2015 se invirtieron 60 millones de pesos sin saber si esa inversión iba a poder funcionar porque no tenían autorización de Belgrano Cargas para utilizar las vías. Bueno, sin embargo, los concejales del oficialismo nos decían que sí. Tuvimos acá la posibilidad de charlar con Mario Barletta durante la semana pasada, estuvo también Mariano Cejas y sostenían fervientemente de que las autorizaciones estaban, más allá de todo este marco de irregularidades que mencionabas, Juan. Es exactamente cierto lo que decís, las autorizaciones están desde el 16 de junio del año 2015, donde se firma el convenio con Belgrano Cargas, y luego el 15 de noviembre se firma un convenio cuatripartito con otros organismos nacionales, donde está también la CNRT y demás, y a fin de año se firma este convenio secreto. Estos 3 convenios hasta ahora eran secretos para los santafesinos, es decir, nosotros los concejales de la ciudad que ustedes votaron, los 17 concejales de la ciudad y todos ustedes, los santafesinos, los ciudadanos de Santa Fe, no pudieron acceder a esta información, no sabíamos de la existencia de estos convenios. Uno de ellos implica, por ejemplo, que una empresa va a usufructuar sin realizar ni siquiera gastos de mantenimiento. ¿Qué quiere decir esto? Gastamos 60 millones de pesos, hicimos la obra de infraestructura, compramos el tecnotren sobre el cual podemos considerar después, se pone en funcionamiento, el mantenimiento de las vías lo va a hacer Belgrano Cargas, a los conductores del tecnotren los paga Belgrano Cargas, nosotros les pagamos los viáticos y el hospedaje, el empresario lo único que va a pagar es el combustible. Si el trencito se rompe, el tranvía, perdón, porque también nos enteramos ayer en la interpelación que se trata de un sistema tranviario. A nosotros la publicidad nos hablaba del tren urbano, creíamos que teníamos un tren urbano y nos poníamos contentos por eso. No, tenemos un tranvía, también nos pondremos contentos si funciona en algún momento. O sea que los empleados no son ni siquiera de la ciudad de Santa Fe. Los empleados no son de la ciudad de Santa Fe. Sin embargo, si se rompe el tren urbano, y lo hemos visto hace 20 días atrás, el municipio sale corriendo a buscar los repuestos, porque tiene que hacerse cargo. Ahora pongamos la lupa, es interesante esto, pongamos la lupa sobre un tema puntual que tiene que ver con esta empresa Autobuses Santa Fe. A ver, siempre termina apareciendo una empresa y está bien que así sea, el tema es la metodología. No hubo llamado a licitación, no conocemos las condiciones mediante las cuales esta empresa va a estar explotando el transporte. ¿Qué pasa con
la ganancia, la recaudación que tenga ese transporte va para la empresa, queda para el municipio. ¿Esto no se conoce todavía? ¿No hay detalles concretos de cuál es el arreglo con Autobuses Santa Fe? El detalle está muy preciso el convenio. La empresa no pone nada y se lleva todo. ¿Cómo se lleva todo? Claro, no paga, ni siquiera está establecido un canon para el municipio, a favor del municipio, pero lo dice el convenio al que accedimos. O sea, ayer. el boleto que vas a pagar vos, que voy a pagar yo, que va a pagar cualquiera, no se sabe el monto todavía. Que todavía no sabe el monto, pero bueno, pongamos un boleto colectivo, quizás un poco más barato, ¿se lo va a llevar todo una sola empresa? Una sola empresa. Consta en la versión taquigráfica, consta en el convenio que ya se hizo público, al que ustedes pueden acceder, nosotros le vamos a dejar copia, que la empresa se va a llevar todos los beneficios y que luego de haber usufructuado durante el periodo que dure este convenio, se va a retirar y el Tecnotren va a quedar en el estado en el que lo deje. Si está obsoleto, lo deja obsoleto y no tiene ninguna responsabilidad en cuanto a su funcionamiento o repuesta en valor. Esto creemos que cuanto menos hay que investigarlo, es un tema que a nosotros nos preocupa, pero también nos preocupa por qué a la empresa, por qué el Tecnotren, por qué el capricho del tranvía, que insisto, queremos que funcione, gastamos 60 millones de pesos los santafesinos, lo menos que queremos es que funcione, sin duda. Y luego de funcionar queremos que sea eficiente además. ¿Cuántos años es esa licitación que hablaba? No hubo licitación. No hay licitación, hay un convenio firmado por las dos partes que entiendo que es por el periodo de un año, que se renovará a fin de año, y eligieron, según manifiesta el secretario Pereira y consta en versión taquigráfica, la empresa Autobuses Santa Fe porque tenía experiencia en el transporte urbano y en el manejo de tecnotrenes en la ciudad de Caleta Olivia. Un año entonces de convenio. Sí, en principio sí. El concejal Lucas Maguit, en medio de la interpelación, hizo un llamado a Caleta Olivia y preguntó si había un tecnotren. Le dijeron, no tenemos ni colectivos acá. Y le preguntamos al señor Pereira, le dijimos, mire que nos dicen que no hay ni colectivo. Dice, ¿en dónde? Caleta Olivia. Yo no dije Caleta Olivia, y se desdijo, consta en versión taquigráfica. Le voy a dar un dato más. El secretario Pereira, cuando le preguntamos por las inversiones que se realizaron en el puerto, ¿recuerdan? Eso te iba a preguntar puntualmente. Aquí Mario Barletta nos pidió, cuando le hicimos referencia a eso, le dijimos, pero no había un plan, no, que sí, que no, pero se hizo toda una inversión para el primer tramo, inclusive se hicieron las estaciones en el puerto, y nos dijo, tengan paciencia, que va a haber muchos trenes recorriendo también esa vía en el futuro. Le preguntaron ustedes a los funcionarios, y me parece que dieron una versión distinta a la que dio Barletta. Una versión simplificada, podemos decir, están de adorno. Esa fue la expresión de Pereira. Las obras, las estaciones del puerto y en el viejo recorrido desde el puerto hasta la estación Guadalupe están de adorno, señor vecino. Los dineros del erario público han quedado de adorno al costado de la ciudad, no forman parte del plan de desarrollo del tren urbano que luego preverá una traza por el oeste de la ciudad. De adorno. De adorno. Pero hay otro dato también que es sobresaliente, y esto lo sostuvo Pereira. No se realizaron estudios previos. No se realizaron estudios previos para conocer el funcionamiento, si verdaderamente iba a resolver una cuestión de transporte y cuál iba a ser el costo de funcionamiento. O la viabilidad misma. La viabilidad del sistema. Entonces, verdaderamente estamos ante una situación grave. No solamente en Caleta Olivia no funciona un tecnotren, sino que el otro caso que ellos utilizaban como respaldo era la ciudad de La Plata. En la ciudad de La Plata, en el año 2014, hubo que sacar de funcionamiento al tecnotren porque se averiaba permanentemente, se le rompía el motor. El tren universitario. El tren universitario, efectivamente. Tenía accidentes, descarrilaba. Acá en Paraná hay un tecnotren que hace un recorrido hasta la localidad de Avellaneda, que los propios conductores del tecnotren santafesino, ayer cuando tuve la oportunidad de realizar mi primer viaje en el tren urbano, me fui hasta la estación Don Bosco, me subí con un colaborador y paseamos en el tecnotren. 2 personas íbamos arriba, en horario pico a las 16 horas, a 20 metros de allí, en la parada de colectivo de Castelli y Facundo Subiría, donde paran varios colectivos, había no menos de 15 o 20 personas esperando el colectivo que tienen que pagar. Es decir, el santafesino prefiere pagar el colectivo antes que subirse al tecnotren. Ahora volvemos, concejal, con algunos detalles más respecto de la reunión de ayer, pero decíamos, queremos hacer hincapié en la empresa. Sí. Autobuses Santa Fe. Héctor Galeano hace algunos días nos contaba a través de un informe que uno de sus titulares estaba citado a la justicia. Héctor. El gerente, que tenía que declarar hoy en calidad de indagado en la justicia federal, se llama Miguel Ramón Zamora, que ya tiene 2 condenas efectivas
por evasión tributaria, una en el 2006 y una en el 2004, otra en el 2006, por lo cual si es condenado Zamora en esta oportunidad, les podría detallar por qué fue convocado por la justicia, va preso. Estamos entendiendo, digamos, el volumen que tiene la situación, la imputación contra Autobuses RL en Santa Fe. Autobuses que opera el servicio de transporte urbano de pasajeros por colectivo en Santa Fe, en Córdoba, en Chaco, en Ushuaia y en Buenos Aires, entre otras provincias, y en la ciudad de Santa Fe opera varias líneas de colectivo. ¿Qué le comprobó la FIP a principios del 2015? Que habían simulado, dolosamente, obviamente simulado, pagos por 53 millones de pesos en un periodo fiscal que va desde abril del 2014 hasta marzo del 2015. ¿Esto qué significa? Que ellos, por ejemplo, si tenían como proveedor al Estado Nacional, simulaban el pago de un tributo X, obtenían crédito y con ese crédito pagaban las cargas sociales pagaban, entre muchas comillas, las cargas sociales de los empleados. Conclusión: en ese periodo, en ese rango entre abril del 2014 y marzo del 2015, simularon pagarle al Estado por 53 millones de pesos, pagar con esos 53 millones de pesos las cargas sociales, cosa que no se hizo ni una ni la otra. Conclusión, además, hay que decir que esas cargas sociales entre el periodo que les mencionaba no se hicieron, por lo cual Autobuses SRL les debe a sus empleados, básicamente choferes, y en un menor porcentaje empleados administrativos, todas las cargas sociales entre abril del 2014 y marzo del 2015. Esto es muy grave porque además el Estado Nacional es el que subsidia el transporte urbano de pasajeros por colectivo fuertemente. Gran parte del componente económico de las empresas en todo el país, pero principalmente en Santa Fe, se basa en los subsidios al gasoil y en el subsidio al pasajero transportado. Habrá que ver si el Estado Nacional contempló esta situación en este nuevo contexto y está previendo tal vez quitárselo hasta tanto regularice su situación con la FIP. Zamora no se presentó a declarar hoy, presentó un certificado médico que le impedía dar cuentas en la justicia. La FIP profundizó la investigación, siguió presentando documentación respaldatoria y están muy complicados. Una empresa que en su momento se vinculó directamente al exdiputado nacional Alejandro Rossi, también funcionario del gobierno de Jorge Obey en alguna oportunidad, situación que varias veces Rossi y la propia empresa salieron a negar, incluso hasta pagando una solicitada en los principales medios de Córdoba, página completa, desmintiendo la relación entre Alejandro Rossi y Autobuses SRL. Muy complicada la situación y sigue teniendo una vigencia importante coyunturalmente por un capricho del calendario. Hoy tenía que declarar su gerente general, no lo va a hacer porque presentó un certificado médico, y hoy nos enteramos que esta empresa que le debe que evadió dolosamente 53 millones de pesos, es la que explota el tren urbano. Bueno, como mínimo polémico, ¿no? Una empresa que le debe al Estado, que debe sus impuestos como cualquier empresa, va a tener la concesión de un servicio público. Es gravísimo, verdaderamente es gravísimo. Por suerte ayer pudimos aportar pruebas de la existencia de este convenio y esperamos que la justicia investigue, esperamos que el municipio nos permita, a los concejales de la ciudad, empezar a discutir estas cuestiones. También queremos discutir un plan de contingencia por si ocurre algún accidente. Queremos que se cumpla con la señalización para prevenir nuevos accidentes. Hace una semana un santafesino se chocó al tren urbano, esquivó todas las señalizaciones que le había puesto el municipio enfrente y se lo atropelló. Bueno, ayer preguntábamos si no se cumplía, no hay línea de detención, no hay señalización de limitación de velocidad a 50 metros antes del cruce ferroviario, no hay la prohibición de estacionarse 50 metros antes del cruce ferroviario, es decir, no se cumple con nada de lo que establece la normativa. Y lo más grave de todo esto es que el gran ausente de la reunión fue el ente de control. A todo esto, el ente de control no sabemos dónde está.
los funcionarios del ente de control no vinieron a dar ninguna explicación, a brindar ninguna respuesta. Quedó pendiente que nos respondan respecto del costo global de inversión en el sistema del tren urbano, que no pudo responder ni Pereira ni el señor Duqués. ¿Eso incluye los adornos? Incluyen los adornos también, porque efectivamente, digamos, los adornos, la publicidad, los pagos a los profesionales en las gestiones administrativas que hayan hecho, las puestas en valor, la compra del material rodante. ¿Se habló del precio del boleto en algún momento? Cuando discutimos el precio del boleto no lo pudieron precisar. Y Pereira manifestaba que no tienen estudios al respecto, que no saben cuál va a ser, pero que se va a regir con el mismo valor del boleto urbano. Entonces le empezamos a cuestionar, le decimos, pero el Tecnotren no tiene cubiertas, tiene un motorcito de Unduna, no es lo mismo un motor de un Históricamente es más barato en todos lados. Mucho más barato. Creemos que puede llegar a ser un poco más barato. ¿Pero y entonces, con qué criterio va a costar lo mismo? Ninguno, digamos. No. Bueno, ahí se plantea otra discusión. Está la ordenanza 11.580, que a través de la cual el Consejo delega algunas facultades al Ejecutivo Municipal, que nosotros tenemos que empezar a discutir seriamente para ver cómo recuperamos las facultades del Consejo. Cuando los santafesinos votan un intendente y 17 concejales, ¿sí? Esos 17 concejales tienen una función que está conferida por la Ley Orgánica de Municipios y Comunas, y hay que cumplir con esa función. Los concejales debemos hacerlo. Si los concejales de gestiones anteriores decidieron cederla, delegarla al Ejecutivo, es problema de ellos. Yo, como concejal que asumí hace 2 meses, quiero ejercer plenamente mis funciones y voy a pelear para derogar parcialmente esa ordenanza y recuperar la posibilidad de discutir, por ejemplo, el valor de la tasa general inmueble, por ejemplo, qué es lo que ocurre con el COBEM en la ciudad de Santa Fe, qué es lo que ocurre con los polígonos, qué es lo que ocurre con el valor del boleto colectivo, si tenemos que licitar nuevamente el sistema de transporte urbano, digo, qué pasa con el desarmadero de las motos, qué pasa con la GCI. Yo quiero dar estas discusiones, quiero dar este debate con mis colegas en el recinto y con los santafesinos. Vos decías, Sony, que una versión taquigráfica la discusión de ayer. Ahora, ¿se puede empezar a tomar como metodología reuniones de estas características que tienen una versión taquigráfica, entrega de documentación en lugar de un pedido de informes? Porque el pedido de informe demoró 6 años y una reunión entre las autoridades y los concejales, que además tiene una versión taquigráfica que da fe de todo lo que se dijo ahí, se entrega documentación y se pueden esclarecer las cosas. Hay algo que cambió en Santa Fe, y es que la oposición tiene mayoría. En el recinto somos 9 contra 7 abajo, ¿sí? Si lo contamos en Simonielo, son 8. Eso impone ciertas condiciones. Ellos, a partir de ahora, tienen que empezar a dar respuestas, van a empezar a sentir algunos límites, van a tener que tomar las iniciativas que tengan estos concejales. Y este es un caso. Nosotros presentamos un pedido de informe y pudo haber pasado como los 10 anteriores. Sin embargo, cuando no obtuvimos respuesta y cuando se ocurrió el accidente de hace 10 días atrás, pedimos una sesión extraordinaria. Y con el número que teníamos de este interbloque donde somos 9, empujamos para que esa sesión se haga. Como no se había iniciado el periodo ordinario, cerramos de alguna manera en una reunión informativa de trabajo donde exigimos la presencia de los taquígrafos. En lo sucesivo volverá a ocurrir con otras temáticas que sean de nuestro interés. Pediremos la presencia de los taquígrafos. Te lo voy a plantear así, se terminaron las reuniones de Medialuna y Café en la sala Zapata Goya. Ojalá que eso sea así. ¿Sabe por qué? Porque para eso lo votan. La función pública tiene que entenderse así. O sea, de otra manera es estafar a la gente. De otra manera es no cumplir con los deberes de funcionario público, ¿no? Entonces esto que está diciendo usted está describiendo el deber ser, pero que se cumpla. Y toda la gente que confió en usted y en los otros concejales seguramente va a atender o va a presionar para que así sea, ¿no? Y a la gente es a la que hay que darle explicaciones, no al Poder Ejecutivo ni a los que están de turno. Así que ojalá que sea así, porque realmente estarían cumpliendo con la función que la gente le confió y le delegó.